al doctor Héctor Béjar por parte de Hoja de Ruta y el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano Cronicón.net. El doctor Béjar es un abogado, sociólogo con una densa carrera académica y obviamente también en el ejercicio político. Por los avatares de la política peruana, de la que hablaremos más luego, estuvo un breve tiempo ocupando la Cancillería en los primeros días de la administración del presidente Pedro Castillo. Doctor Béjar, bienvenido, y quisiéramos entrar en materia hablando un poco de América Latina, en principio, para que finalmente podamos entrar a auscultar algunos aspectos de la realidad política de su país. Las venas de América Latina para parodiar o para asimilar el famoso título del libro, el clásico de Eduardo Galeano, parece que siguen abiertas, siguen sangrantes. La región no ha encontrado su destino. Es una tarea pendiente que tenemos los latinoamericanos, encontrar horizonte y poder definir por lo menos un destino más certero del que estamos viviendo. Sí, yo creo que es una tarea pendiente. Primero, muchas gracias por esta entrevista. Saludos a todos y a todas. Es una tarea pendiente y cuando uno ve las cosas históricamente, es decir, en el gran largo plazo, uno se da cuenta de que, por ejemplo, los siglos XVI, XVII fueron los siglos de España. Estamos hablando de Occidente y de América, ¿no es cierto? No estamos hablando de Asia, que es donde la presencia china es importantísima, ¿no? Pero hablando de esta parte del mundo con la cual nosotros estamos involucrados directamente, podemos hablar de que hay todo un periodo de un par de siglos, incluso de 3 siglos, que es el periodo español. Luego viene el periodo inglés, que tiene que ver mucho incluso con la independencia de algunos países de América Latina. Estamos hablando del siglo XIX. Tenemos el siglo XX norteamericano y probablemente el siglo XXI sea el siglo de China. Y entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser el siglo de América Latina. ¿Podría ser el siglo XXII? Yo lo veo todavía muy difícil porque creo que América Latina es un continente muy multifacético. Para empezar, tenemos que hablar no solamente de América Latina, sino de América Latina, América lusitana, América indígena, América caribeña, de habla inglesa, América de habla francesa. Y si hacemos toda esa suma, el gran desafío, creo, de América Latina es encontrar un horizonte común que no niegue su carácter multicultural. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y con esto termino mi primera respuesta a su pregunta, el gran desafío de América Latina también es simultáneamente con la conquista de esta identidad común, lograr justicia. Porque los siglos de coloniaje, que han sido el coloniaje francés en el caso de Haití, el coloniaje portugués en el caso de Brasil, el coloniaje español en el caso de toda el área de habla castellana, no han sido superados todavía.
Y hay una gran oposición a esa superación de una parte de las propias poblaciones de América Latina, porque parte de nuestras clases altas dependen del colonialismo y tienen una mentalidad colonizada. Entonces, lograr despejar el colonialismo, construir una mentalidad libre, es también el gran desafío que, desde mi punto de vista, tendría que ser paralelo a la conquista o construcción de esta identidad cultural, que sea un horizonte que no niegue nuestra diversidad cultural, pero que al mismo tiempo la sobrepase, como quería José Vasconcelos, ¿no? Una raza cósmica. Necesitamos construir, volver a José Vasconcelos, volver al pensamiento de José Vasconcelos y construir eso que él llamó raza cósmica, que no es una raza en términos biológicos, sino es una entidad cultural abierta al mundo, que no pierda su identidad. Doctor Béjar, dentro de ese contexto, esta región, como diría Porfirio Díaz, está tan cerca de Estados Unidos, le digo en ese contexto del que usted nos está hablando, y como geográficamente estamos tan cerca de Estados Unidos hasta tal punto que han catalogado a esta zona como su patio trasero, sigue imperando en pleno siglo XXI la doctrina Monroe de América para los norteamericanos. Sí, claro que sí. La diferencia está en que ya no es el siglo americano. ¿Por qué? Porque internamente los Estados Unidos son víctimas de sus propias contradicciones en este momento. Los Estados Unidos, hablo de las clases dominantes en los Estados Unidos, no han podido superar los saldos negativos de la esclavitud. Estados Unidos sigue siendo todavía un país que mantiene la esclavitud. Si bien es cierto, la gente no es comprada y vendida, como en la época de los esclavos, sí, gran parte del sistema laboral de Estados Unidos en este momento ha vuelto al semi-esclavismo, sino al esclavismo, por un lado. Por el otro lado, Estados Unidos está profundamente dividido en este momento, polarizado políticamente, entre un intento de la derecha ultra norteamericana de retornar al periodo de la esclavitud y los sectores progresistas que mantienen una política globalizante, pero que tampoco tienen una política abiertamente no colonial. Entonces también son presa, y hablo de los demócratas, son presa de sus propias raíces imperialistas, digamos, imperiales, ¿no? Ahora, no solamente los Estados Unidos son víctimas en este momento de sus propias contradicciones internas, culturales enormes, sus raíces en gran parte falsas, ¿no? Sino que además están sometidos a una competencia en la que van perdiendo dramáticamente en el terreno financiero, en el terreno tecnológico y en el terreno cultural. Y están perdiendo, como sabemos, frente a los países emergentes, especialmente China. Entonces, estamos hablando de un imperio en decadencia, irremediable. Todos sabemos que Estados Unidos, el imperio norteamericano, no va a poder superar el siglo XXI. Y entonces la incógnita es quién va a reemplazar ese poder imperial en América Latina. Los latinoamericanos deberíamos ser conscientes de eso. Gran parte de los latinoamericanos somos conscientes de esa realidad, pero no todos. Porque, como les repito, una buena parte de las clases dominantes de América Latina que fueron
la prolongación del colonialismo inglés, del colonialismo francés, portugués y español, lo siguen siendo hoy día y se resisten. Y simultáneamente hoy día estamos presenciando un dramático y casi desesperado intento de integración de la ultraderecha internacional que cubre desde Vox en España, pasa por Le Pen y el neofascismo en Francia, pasa por el conservadorismo más extremo en Gran Bretaña y trata de cubrir a partir de ese poder financiero también América Latina. Entonces, también este siglo XXI va a ser un siglo de contradicciones y lo es ya en este momento de lucha ideológica, conceptual, financiera, económica, ¿no? Entre estas fuerzas que podríamos decir pueden ser definidas como las fuerzas del arcaísmo, del retrogradismo por un lado y del progresismo por el otro. América Latina es el escenario de esto y ojalá que no seamos escenario de una guerra. Hasta este momento el escenario de las guerras locales son todavía desgraciadamente África, el Medio Oriente, no parte de Asia y no América Latina. En América Latina ha vivido una guerra de baja intensidad que ha tenido que ver con los intentos del imperio de eliminar físicamente, casi desde siempre, a los sectores progresistas de América Latina, pero eso ha fracasado reiteradas veces. Entonces, son también tiempos dramáticos, ¿no?, de los que tenemos que tener clara conciencia. Doctor Béjar, escuchando sus reflexiones en torno de Estados Unidos, uno podría decir que la patria de los padres fundadores norteamericanos está en vías de subdesarrollo. Sí, bueno, y no solamente los Estados Unidos, también Europa, desgraciadamente. Europa que pudo mostrarnos casi a veces como ejemplo, sobre todo en el caso de la Europa nórdica, ¿no?, grandes conquistas sociales, y la Unión Europea, que fue un gran proyecto social en su momento de auge, sobre todo a partir de la segunda posguerra, entre los años 45 y 70, pues ya dejó de serlo. Ya no hay un proyecto social europeo. Europa está entrando en una crisis, ya no puede ser ejemplo para nosotros. En todo caso, el ejemplo para nosotros sería la Europa de la posguerra, la Europa de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no es cierto? De la Conferencia de Derechos Humanos de Ginebra, de Austria, de Viena, de 1993, pero ya no estamos en 1993, entonces ahora hay un enorme retroceso en Europa. Y eso yo creo que es bueno para América Latina porque habiendo ya también periclitado el modelo soviético y de alguna forma el modelo chino, lo único que nos queda a nosotros es construir nuestros propios modelos, buscar nuestras propias vías. Ya no tenemos que imitar, tenemos que crear. Y eso también me parece sumamente importante y debemos ser conscientes de esa enorme tarea que tenemos pendiente y que tenemos que cumplir. Doctor Béjar, el canciller boliviano Maita acaba de señalar que el modelo neoliberal, el modelo económico neoliberal en América Latina está marchitado. Sin embargo, a mí me asalta la siguiente inquietud. El neoliberalismo sigue siendo, digamos, una herramienta como modelo económico para continuar con el despojo de la región.
Sí, yo creo que el neoliberalismo es un cadáver que camina porque está deslegitimado. Ya no se aplican políticas neoliberales ni siquiera en los países que fueron la cuna del neoliberalismo. Estoy hablando especialmente de Inglaterra y de los Estados Unidos, que han aplicado justamente a partir de la pandemia políticas keynesianas para sus propios países. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que caracterizó al neoliberalismo, entre otras cosas, fue una política recesiva, ¿no es cierto? Monetarista, friedmaniana. Friedman ya murió. ¿Quién se acuerda de Friedman hoy día? Hoy día, los Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de que Estados Unidos ha tenido un gobierno como el de Trump, e Inglaterra tiene un gobierno como el de Boris Johnson, que es un gobierno de extrema derecha, diría yo. Sin embargo, están aplicando políticas de, casi podría decir yo, de despilfarro económico. Están gastando lo que no tienen, obligados por la desesperación de hacer frente a la crisis social. Los gastos de Estados Unidos son gigantescos y los del Reino Unido también. Entonces eso no tiene nada que ver con Friedman. Tiene mucho que ver con Keynes. Porque, y además, si nosotros nos referimos a los sectores más lúcidos del neocapitalismo, ¿no es cierto?, que los encontramos sobre todo en el Foro Económico de Davos, ¿no?, vamos a encontrar que se empieza a hablar claramente de una especie de reseteo del capitalismo, es decir, de un neocapitalismo, de un capitalismo de nueva fase, y los líderes del capitalismo están enterrando el neoliberalismo en este momento. Sin embargo, las clases colonialistas o colonizadas de América Latina siguen teniendo una mentalidad neoliberal, que es además absolutamente falsa, porque parte del neoliberalismo es, aunque esto pueda decirse que es una falsedad porque nunca lo cumplieron, es hablar de un mercado libre. Y lo que menos tenemos en América Latina es un mercado libre en este momento. En todos los países tenemos mercados monopolizados, mercados cerrados a los pequeños comerciantes, a los comerciantes nacionales, a la economía nacional. Entonces, detrás de la mentalidad supuestamente neoliberal o neoliberal, entre comillas, de nuestras clases dominantes, lo que hay es simplemente una actitud colonial y monopólica. Eso es lo que hay. Y la defensa de su poder económico, que también es un poder falso en la medida en que se basa en un poder extranjero. Por lo general, en la gran inversión minera, en este momento, sobre todo, soyera, ¿no?, la agricultura extensiva. ¿Y a quién sirve todo eso? A China. Entonces, nos encontramos con la paradoja de que el imperio neoliberal está sirviendo al gran proyecto que está liderado por un partido comunista, ¿no?, en un país como China. Doctor Béjar, cuando usted asumió la Cancillería por un breve lapso, hizo, digamos, una locución, un discurso en donde trazó, digamos, líneas nodales de lo que debería ser la integración, no solamente del Perú, sino de la región, de América Latina. Sin embargo, a uno le queda el interrogante, la inquietud de que América Latina en este momento, por las contradicciones políticas y por la disputa política que obviamente está en plena ebullición, está entre escoger básicamente entre la OEA para seguir, digamos, los lineamientos de Washington o la CELAC. Estamos entre una adhesión a un organismo
¿qué podríamos decir? A un organismo desueto como la Organización de Estados Americanos y una nueva institucionalidad que serviría efectivamente para la integración, como sería la CELAC. Digamos, ¿usted cree que América Latina está en disputa también, digamos, trazar los lineamientos de una verdadera integración, pero ahí está, digamos, el contrapeso de la OEA? Sí, claro que sí, porque si nosotros hacemos una historia de la OEA, de los antecedentes de la OEA, nos vamos a encontrar con que, por lo menos, y yo le estoy hablando desde el Perú, el proyecto emancipador del Imperio Español, le estoy hablando del comienzo del siglo XIX, que en el caso peruano fue un proyecto bolivariano, incluía una integración de la América Latina, entendida desde Haití hasta la Tierra del Fuego y el sur del río Bravo, ¿no es cierto? Y eso fue la Conferencia Anfictiónica de Panamá de 1826, que fracasó, en gran parte por la falta de claridad, la falta de horizonte de las nuevas oligarquías latinoamericanas que se habían hecho de sus criollas, ¿no? Que se habían hecho de sus respectivos países después del abandono de los españoles de esta área, que no fueron capaces de empinarse encima de sus intereses locales, regionales y caudillescos. Entonces, cuando fracasa el proyecto de Bolívar, es paulatinamente reemplazado por el proyecto denominado de panamericanismo. Aparece la idea del panamericanismo. Ya no aparece la idea del latinoamericanismo, sino del panamericanismo. ¿Quién porta la idea del panamericanismo? Monroe. Entonces, la Unión Panamericana, finalmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, reemplaza al proyecto anfictiónico. Y eso es permitido y a veces también promovido por las oligarquías criollas. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Panamericana culmina en la Organización de Estados Americanos con su sede en Washington, donde ya había estado la Unión Panamericana. El mismo hecho de que la sede de la actual Organización de Estados Americanos sea Washington explica no solamente el poder imperial de los Estados Unidos, que convierte a la OEA, como se ha dicho, en una especie de ministerio de colonias, sino además la debilidad de los gobiernos latinoamericanos, que no han sido capaces de crear una entidad independiente. Porque finalmente ese es un tema no solamente de conciencia, sino de plata, de financiamiento. A ver, ¿quién se atreve a financiar una organización latinoamericana? ¿Quién se atreve a hacerlo? ¿No es cierto? ¿Y por qué es que existe la OEA? Porque toda la plata es de Estados Unidos. Estados Unidos paga la OEA. Y entonces los Estados Unidos pagan la OEA para que la OEA haga lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos quiere. Porque en la Unión Panamericana, la Secretaría de la Unión Panamericana la tenía el Secretario de Estado de los Estados Unidos, que era una vergüenza y sin embargo fue aceptado por nuestros gobiernos, esa realidad. Y nuestros gobiernos, como los 7 enanitos, ¿no?, iban detrás de la Blancanieves del norte, ¿no es cierto? Ahora, esa situación tiene que cambiar. Y yo creo que los gobiernos progresistas de América Latina tienen que arriesgar mucho más. Yo los encuentro todavía demasiado tímidos. Y nosotros planteamos desde el Perú en aquellos días, los primeros días del gobierno de Castillo, unas naciones como un primer
primer círculo de influencia para Perú, Bolivia, los países andinos, ¿no? Luego la UNASUR, como el espacio de Sudamérica, y la Comunidad de Naciones de América Latina y del Caribe, incorporando, por supuesto, al Caribe inglés y, por supuesto, a Haití, ¿no? Entonces, eso requiere no solamente de conciencia, valentía, porque, por supuesto, los Estados Unidos se oponen vigorosamente a eso y hará todo lo posible por sabotearlo, sino también eso tiene que estar expresado en los presupuestos de cada una de nuestras naciones. Cuando Hugo Chávez lideró este movimiento desde Caracas, Hugo Chávez bancó esto. La Venezuela petrolera, que ahora desgraciadamente ya no es petrolera, la Venezuela petrolera de Chávez financió el gran proyecto de UNASUR. Bueno, alguien tiene que, si ya no hay Chávez, si ya no hay Venezuela, ya no hay petróleo venezolano, pues alguien tiene que financiar este proyecto, cuyo capital debería estar en Buenos Aires, en México, en Ciudad de México, o en Río de Janeiro, o en Brasilia, no sé. Pero hay que crear geopolíticamente un nuevo centro de influencia latinoamericano que ya no sea Washington. Que ya no sea Washington. Incluso podemos pensar en la subsistencia de la OEA como efectivamente un espacio efectivamente interamericano, pero que sea interamericana, es decir, donde haya relaciones de iguales, ¿no?, entre una potencia en decadencia, como son los Estados Unidos, ¿no?, y países que tienen una economía emergente, como son los países de América Latina. Yo quiero terminar esta respuesta a su pregunta, no quiero ser demasiado largo, diciendo lo siguiente: mire, el drama de los Estados Unidos es tan grande que, por ejemplo, Estados Unidos puede competir con el financiamiento chino. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, se da el lujo de tener un comando sur. Yo me pregunto, ¿qué hace un comando sur de los Estados Unidos? Dentro de cuya jurisdicción estamos nosotros. ¿Por qué tenemos que estar nosotros la jurisdicción del comando sur de las tropas norteamericanas? 7 bases en Colombia tiene, ¿no? Por el supuesto. comando sur. Claro. Ahora, pero claro, eso es militarmente. A ver qué está financieramente con China. El financiamiento americano es ridículo en comparación al financiamiento chino. No tiene ni para estar. Entonces, la presencia china en el Perú es enormemente mayor como cliente comercial del Perú y como inversionista enormemente mayor que ese número. Entonces, lo importante es que eso ya es un hecho indubitable. El tema es que ese hecho indubitable en términos económicos tiene que ser convertido a ser críticos. Simplemente eso es lo que nos falta. Nos falta la parte menor de la tarea, pero que no por menor resulta siendo la menos complicada, porque tiene que ver con el coraje que deben tener nuestros pueblos, nuestros gobiernos y la conciencia de la necesidad y la posibilidad de que esa realidad económica se transforme en una realidad política. Finalmente, terminemos de doctor Béjar. Uno observa que hay una política, bueno, siempre la ha habido en los últimos años en su país, una disputa política por la hegemonía y pues para muchos fue una sorpresa
el triunfo de un outsider como Pedro Castillo, y hoy vemos que se debate en unas tensiones muy fuertes con los sectores de la ultraderecha representados en el Congreso, pero no solamente eso, sino que además en los últimos días su propio partido ha señalado que pasa a la oposición y que va a hacer, digamos, y que no va a darle el respaldo a los nuevos ministros del gabinete del presidente Castillo. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esta permanente confrontación que se vive en el Perú? Mi lectura es que el gobierno del presidente Castillo no está usando todos los mecanismos que tiene a su disposición para poder hacer un cambio en el Perú. Y tampoco se atreve a saltar por encima del Congreso, saltar esa valla, evitar la polémica con el Congreso, en la cual va a perder inevitablemente, y abrir cancha con el pueblo, con las organizaciones populares del Perú. Reconocer su propio origen. Castillo viene del pueblo, viene de las organizaciones populares, viene de los maestros, viene de las rondas campesinas. El Perú es un país que tiene una enorme riqueza en organización popular, enorme riqueza. Bueno, pues, convoquemos a toda esa gente. Yo no estoy hablando de hacer revueltas ni nada parecido, ¿eh? ni hacer una revolución ni una guerra en términos, digamos, puramente revoltosos, si cabe la palabra. De lo que estoy hablando es de un proyecto nacional que involucre en un rol protagónico que ya puede dar, porque ya estamos en condiciones de eso. El pueblo peruano está en trance de llegar a la mayoría de edad, ya aprendió a votar, aprendió a reconocer su gente, y eso lo expresa la presencia del profesor Castillo allí donde está. Pero eso hay que usarlo ahora en el mejor sentido del término. Pero entonces, para ello sería, doctor Béjar, conducente un mecanismo como una asamblea constituyente. Sí, en la medida en que esa asamblea constituyente emprese esa realidad, porque si vamos a entender como asamblea constituyente una reunión de constitucionalistas, mejor nos quedamos con la Constitución del 93. Yo siempre he planteado, y eso le he dicho a mis compañeros y compatriotas peruanos, que no debemos hablar de una asamblea constituyente ni de un congreso constituyente. Debemos hablar de un proceso constituyente. Es decir, un proceso que salga de las bases, de las organizaciones populares, de los comités de madres, de las madres de las ciudades populares, de las organizaciones campesinas que están contra la contaminación, de las campesinas, de los grupos de trabajadores agrícolas, de las organizaciones de microempresarios. Toda esa gente tiene sus élites, a las cuales el profesor Castillo no está ignorando. Las universidades de provincias en el Perú son ignoradas. Solamente se atiende a las universidades privadas. Entonces, quienes hablan de economía en el Perú son los economistas que salen de la Universidad del Pacífico, que salen a la Ivy League de los Estados Unidos, es decir, a Harvard de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero a la Universidad del Pacífico en el Perú o a la Universidad Católica, yo he sido profesor de la Universidad Católica, ingresan clases altas. A la Universidad Nacional Agraria ingresan los chicos que vienen de las clases altas. Pero tenemos las universidades de provincias, donde existen intelectuales, existen técnicos, existe gente de primer nivel. ¿Por qué no convocarlos? Hagamos de este gobierno realmente un gobierno nacional y un gobierno popular. Y a mí a veces me desespera, a mí me enoja, pero
Yo digo, no debo pasar a la oposición, no debo estar en la oposición, pero tampoco debo callarme. Y debo decir claramente que aquí se está perdiendo el tiempo. Se está perdiendo una gigantesca oportunidad que puede que no se repita, porque las oportunidades históricas no se repitan así nomás. Estamos hablando de una oportunidad histórica que en términos prácticos, aunque no institucionales, se parece mucho a la de 1968. Es decir, estamos hablando de hace 60 años. Mire, ha tenido que pasar 60 años en el Perú para que tengamos otra oportunidad de cambio. Estoy hablando del gobierno militar nacionalista de 1968 en el Perú. Con Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. Bueno, esa es una nueva oportunidad. Ya no tenemos un militar nacionalista, tenemos un maestro ahí al frente. ¿La vamos a perder de nuevo? ¿Y vamos a esperar al siglo XXII? No puede ser. Entonces, tenemos en el Perú una enorme responsabilidad. Estamos perdiendo el tiempo. Cada minuto que pasa es un minuto contra el pueblo. Pero yo veo, desgraciadamente, que eso no es visto así por los que están gobernando en este momento el Perú, y eso es verdaderamente lamentable. Pues, doctor Béjar, muy complacidos, agradados por sus magníficas reflexiones. Nos resta agradecerle su atención y esperamos tener la oportunidad de interactuar en otra oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco una vez más la oportunidad. Estaré a disposición de ustedes en cualquiera otra, porque yo creo que es muy importante que los latinoamericanos intercambiemos ideas, hablemos, sobrepasemos las fronteras y nuestra acción es contribuir a la construcción de esa identidad latinoamericana de las que nos habló hace tanto tiempo Vasconcelos, ¿no? Volvamos a Vasconcelos y volvamos a ver que usted estuvo al comienzo y a toda esta gente que nos señaló un camino que es el que nosotros debemos recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y buen día. Gracias.